formal del doctor, el ponente a continuación, el doctor Tomás Sanabria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. A continuación voy a hacer un resumen concreto del currículum vitae muy amplio del doctor Tomás José Sanabria Borja. Él es médico cirujano graduado en la Universidad Central de Venezuela. Hizo un internado en medicina interna en la Universidad de Boston, Estados Unidos. Una residencia en medicina interna en la Universidad de Harvard. También fue en cardiología en la Harvard Medical School. Profesor instructor en medicina interna en el Servicio de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Hospital Universitario. Además, cardiólogo adjunto, hemodinamista en el Servicio de Cardiología del Hospital Central Vargas en Caracas. Cardiólogo visitante en la Universidad de Paul Sabatier en Toulouse, Francia. Cardiólogo intervencionista en Pasteur, Francia también. Profesor honorario, tiene bastante reconocimiento por su actividad. Profesor honorario en la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. Pertenece a múltiples sociedades científicas nacionales y foráneas. Y ha recibido múltiples reconocimientos por esta actividad. Destacan Premio al Voluntariado Social del American College of Physicians, capítulo Venezuela. Recibió el Premio Venezuela Competitiva. También Premio Emprendedor Social Fundación Venezuela Sin Límites. Es un activo en su amplia gestión en la telemedicina y precisamente hoy nos da un nuevo capítulo en esta área. Gracias, señor presidente, y por todo lo que tengo por ahora con respecto al doctor Tomás Sanabria. Tiene la palabra el doctor Tomás Sanabria para su presentación. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Perfectamente. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación y de la Academia Nacional de Medicina por esta invitación para compartir una presentación que va a ser mucho menos científica que esta maravillosa presentación que ha hecho la doctora Flor Pujol en el área de genética, la parte viral, etcétera, etcétera. Hace quizás un mes me deleité también con la presentación que usó ante la Academia de la doctora Susana Blanco, cardióloga, sobre este tema de la genética, que yo creo que es lo que va a marcar el futuro, y lo está marcando el presente, y el futuro de la medicina, con todo esto que han llamado la cuarta revolución industrial, pero yo he añadido que es cuarta revolución industrial en salud. Y la genética es la que realmente está sentando las nuevas pautas. Yo digo, echando broma, que si yo reencarno o renazco en otro momento, me seguiría en el área de salud, pero me metería a aprender y estudiar la parte genética, que yo creo que es lo que va a cambiar todo lo que viene por delante. En esta presentación la hicimos, tiene mucho de componente emocional, y le voy a pedir al doctor Urbina que cuando llegue el tiempo final, creo que me acerque al tiempo estipulado, me avise un poco antes, porque yo fácilmente me emociono cuando hablo de estos temas y quizás me pueda exceder. Esta conferencia la presentamos muy parecido, aunque esta está ampliada, es sobre José Ignacio Baldó, y la hicimos el 19 de mayo en una reunión en la Quinta Veroes, relacionado con la Quinta Veroes de Centro de Estudio de la Historia de Venezuela, Lorenzo Mendoza, a través de la Fundación Empresa Polar, por una invitación muy particular de la doctora Checheta López Contreras. La vamos a dividir en 4 o 5 partes,
estos próximos minutos. Uno, que es José Ignacio Baldó, que es el que motiva esta presentación, su presencia en la transición de la salud venezolana bajo la presidencia de Eleazar López Contreras. Que realmente cuando empecé a revisar esto y el libro que me envió de regalo la doctora López Contreras de Blanco, me tocó mucho más cerca de lo que yo había pensado. Después voy a hablar un poquito sobre el concepto de la medicina simplificada de la época de Baldó y lo que creo que es el futuro también para una gran parte de la población del mundo. El tercer punto sería la telemedicina y la experiencia que hemos tenido en Maniapure como un modelo que abre la puerta a la medicina simplificada. Cuarto punto sería, ya nombré algo de eso, la cuarta revolución industrial en salud. El futuro es ahora, como lo digo. Y después terminaríamos dando un breve mensaje del futuro post-crisis socioeconómica humanitaria, la emigración y sobre todo pensando en la recuperación de nuestro país en el área humanitaria, de salud, tecnológica, universitaria, etcétera, etcétera. La doctora Mercedes López de Blanco, Checheta, escribió y me envió esto. Había publicado recientemente, bueno, creo que fue el año 2016, hace algún tiempo, Los héroes médicos del 36 y su visión del país, hablando de José Ignacio Baldó. Yo había hablado bastante y había estudiado a Arnoldo Gabaldón como controlador de la malaria esencialmente, y había oído también de José Ignacio Baldó, pero no me había metido en investigar su vida. Y fue un hombre realmente un visionario del sistema sanitario moderno y de sus redes primarias a terciarias, que fue las cosas que hizo. Él nació en 1898, murió en el 96, perdón, 1976, e hizo cambios que fueron significativos, coincidiendo con la transición, saliendo de la dictadura de Gómez y entrando a la época del general López Contreras, que hizo grandes cambios, además de la creación del Ministerio de Salud. Para mí, desde el punto de vista emocional, vamos a decir, tiene mucho que ver esto, porque en mi casa, desde pequeño, mi mamá me hablaba siempre de López Contreras y decía cada vez que hacíamos algo, miren, calma, serenidad y cordura, como decía el general López Contreras. Y ella decía que ya le había tocado vivir en edad muy pequeña en Miraflores, y yo decía, mamá, ¿qué tienes que ver tú con Miraflores? Y resulta que esta persona que nombro aquí abajo, Arminio Borjas Pérez, que era mi bisabuelo, este bisabuelo, a quien yo no conocí, había nacido en 1868 y a él le tocó hacer la transición. Eran dos épocas. La transición de una época de oscuridad, cuando el general Vicente Gómez estaba en el país y dejó algunos elementos positivos, pero fue ciertamente una dictadura, y un hombre a la derecha, que yo no sé si la que sale en esta foto, la pequeña, es la doctora Checheta, miembro de la academia también, seguida de luz, educación y reconstrucción. Eso fue época importantísima. Bueno, José Ignacio Baldó, cuando me puse a enterarme de cuál había sido su vida, realmente estudió medicina, se graduó de médico en la Universidad Central de Venezuela, era tío de mi profesor y amigo, el doctor Alberto Guinán Baldó, que fue mi profesor, con mucho y amigo. Presentó el José Ignacio Baldó, estando estudiando en París, después de haberse graduado, una seria hemoptisis, y se diagnosticó él mismo una tuberculosis. Reportó, le confirmaron que era una tuberculosis, no había tratamiento, otro que veranear o ir a centros de reposo, de convalecencia en alta montaña. Él fue llevado a uno de los más avanzados sanatorios que se usaban en Europa, que estaba ubicado en Suiza,
en la ciudad de Davos. Después de haber sido tratado por 2 años como paciente tuberculoso, lo contrataron por ser un médico que estaba familiarizado con la metodología y se quedó trabajando como médico varios años más. Después continuó estudios en Alemania, investigación, y regresó a Venezuela en el año 1926, según un capítulo que escribió el doctor Juan José Puibó, nuestro expresidente fallecido recientemente, extraordinario, quien habló y escribió en este libro sobre la vida de el doctor Valdó. Él creó, en esa época, fue creador, Enrique Tejera, el creador del Ministerio de Salud, pero se le asignó la división de tuberculosis por toda su experiencia. Esto es parte de lo que es, vemos en la parte a la derecha en blanco y negro, lo que son el modelo del sanatorio donde estuvo hospitalizado José Ignacio Valdó como paciente y después estuvo como médico trabajando y como profesor en esa zona. Resulta que cuando vi esto, me impresionó que el año 2018 me habían pedido a mí en una reunión del Foro Económico Mundial en Venezuela, lo que estaba ocurriendo. Y resulta que estuve hospedado en esta fotografía que ven, en ese sitio bellísimo, un área de esquí, etcétera. El hotel era el mismo donde había estado trabajando el doctor Valdó. Bueno, pasamos ahora al concepto de la medicina simplificada y qué fue lo que hizo Valdó sobre esto. La medicina simplificada es la prestación de servicios básicos de salud en la población rural por intermedio del personal auxiliar del médico. Fíjense eso. Y lo importante es que dentro de la jerarquización de servicios que asegura la supervisión y referencia. Esto lo saqué textualmente del libro sobre Valdó, porque fueron los temas que él presentó. El programa de medicina simplificada y su impacto en la salud nacional nació de una necesidad por aumentar la cobertura de la atención en salud en general y de algunos programas en especial. Evidentemente, él lo preparó para tuberculosis y eso se planteó después, se expandió después. Este concepto de medicina simplificada instalado en 1936, junto con la dirección de Enrique Tejera, se abrían 3 elementos. Se preparaban las redes de atención primaria a nivel A y nivel B de alta especialidad, que eran los hospitales. De ahí salió el Hospital del Algodonal, que lleva el nombre, creo que, de José Ignacio Valdó. Después él trabajó en la creación de una red secundaria de atención, que era particularmente anti-TBC, pero después se generalizó, y lo que hacía era, médicos ya graduados se le daban cursos intensivos de 4 meses para específicamente tratar y manejar la parte de la tuberculosis. Y una red terciaria por medicaturas rurales con auxiliares de vacunadores o de enfermería, etcétera, hacían BCG y posteriormente, cuando entró la isoniazida ya para los años 50, se ocupaban de dar el tratamiento. Esto él trató de hacer en ese momento. En 1961, yo estaba estudiando bachillerato para ese momento, él habló de las necesidades del personal para los servicios de salud en Venezuela y propuso el perito sanitario, que lo llamaban también ayudante médico. No lo aprobó la sociedad del gremio médico porque consideraba que era riesgoso por ponerse a piratear los temas de salud. Y resulta que él demostró posteriormente que eso era perfectamente válido y fíjense, fue un visionario y hoy en día es lo que en otros países en Estados Unidos llaman el physician assistant o el nurse practitioner. Los franceses lo llaman la aide-soignante, que lo que quiere decir la persona que ayuda a la cura de las personas. Entonces, esto fue una visión muy particular. Otro elemento que desde el punto de vista nacional a mí me afectó muchísimo es que cuando veo en el libro que sale esta fotografía que saqué del libro que me envió la doctora López de Blanco, la foto de la derecha está
en el extremo derecho el doctor Baldó sobre un chinchorro, y en el extremo de la izquierda de esa fotografía a la izquierda, un hombre que lo llaman Gustavo Henry, pero no es Gustavo Henry, es Gustavo Henny. Resulta que yo, en la fotografía de la izquierda, tomé esta fotografía de donde está el mismo Gustavo Henny, y lo van a ver en esa izquierda, en esa fotografía, que la tomé yo de 9 años, unos pocos días antes de cumplir 10 años, y era la primera vez que yo iba al sur de Venezuela a ver indígenas, a ver el Salto Ángel, a ver el Orinoco, y lo hice con estas 3 personas que están aquí fotografiadas. El que está al extremo izquierdo es mi padre, que va caminando. El señor Altote, que está en el centro, es Gustavo Henny, el mismo que sale en la fotografía de la derecha, y el que está un poquito más adelante, ya prácticamente montándose en el avión, es el ingeniero Oscar Machado Zuluaga, dueño del avión, y que me llevó a mí de 9 años a hacer este viaje extraordinario, que probablemente fue lo que generó mi emoción e interés por todo lo que hemos venido haciendo, apartando el tema cardiológico, que es mi actividad fundamental. Cuando yo regresé de los posgrados, me encantó ir al sur, y esto fue también al campamento muy cerca donde Gustavo Henny se retiró ya cuando tuvo un problema gastrointestinal, tuvieron que hacerle una colostomía. Él se fue para Canaripó, en este sitio donde estaban los Yanomami. Aquí estoy yo cuando todavía tenía pelo, y además negro el pelo, con Kenneth Gibson, un médico que estuvo varios años metidos allí, en esa zona. La aventura fue otro de los elementos que me fascinó de todo lo que hacíamos. Esto es volviendo y entrando en la zona de Maniapure. Aquí la señora que aparece en la izquierda, abajo, entregando unos libros, la tomé yo en el año 68, cuando vi indígenas por segunda vez en la foto central, invitado por las 2 personas que salen a la derecha arriba, que son esta señora, la misma que está entregando los libros, es la señora Beatriz Borjas de Quenot, mi tía directa, que casada con el señor suizo que está allí, que es Gilbert Quenot, un suizo que se tropicalizó después de terminar su servicio militar, se vino a Venezuela, un amante del país, y ahí está en el centro abajo, en una churuata, cargando un niñito indígena, es nuevamente Beatriz Borja de Quenot, que fue quien nos llevó y motivó para empezar en lo de Maniapure, donde finalmente empezó a hacerse una realidad después de trabajar y hacer alianza con la Asociación de Damas Salesianas, con el padre Miguel González, extraordinario hombre, creador de esa asociación, quien me apoyó para que hiciéramos ese trabajo en conjunto. Bueno, nos dimos cuenta, estando en esas comunidades indígenas, que en el centro médico en San Bernardino, donde yo trabajo y tengo ya 50 años trabajando, teníamos todos los recursos. Aquí hemos podido atender, con el apoyo del centro médico y de los médicos que allí trabajábamos, a muchísimos pacientes de esas zonas rurales. Pero cuando íbamos a esas zonas rurales, como esta foto en Canaracuni, en el Alto Caura, nos dimos cuenta que no había ningún recurso, pero nos dimos cuenta también que la tecnología nos permitía hacer que en los sitios más remotos colocáramos paneles solares, pudiéramos poner antenas y podíamos tener internet satelital, y así avanzar y actualizar la medicina para estas comunidades absolutamente remotas. Les puedo decir que en Canaracuni, si una persona se enferma y tiene que ser evacuada, por ejemplo, imagínense una apendicitis o un abdomen agudo, o un problema, un tumor cerebral, cualquier otra cosa. Bueno, ellos, para ir al hospital más cercano, pasan de Canaracuni para llegar al hospital más cercano, que es en Maripa, 7 días bajando sobre el río Caura, para poder llegar 7 días después a Maripa. Eso es para que se den cuenta de la realidad que es común, no solamente en Venezuela, esa zona, toda la Amazonia es así, en todos los países que incluyen la Amazonas, y nos dimos cuenta que eso era imposible de ignorar.
Y eso está pasando hoy en día en Venezuela igualito. Bueno, el Centro de la Milagrosa fue el centro donde empezó Beatriz Borjas de Cuenol a atender gente, esencialmente educación y esas cosas, y nosotros nos tocó hacer la parte de atención en salud, y nos dimos cuenta que la tecnología de comunicación era lo que cambiaba todo. Y por eso, sin saberlos, después de tener radios de 2 vías y después tener una antena satelital para poder comunicarnos y hacer consultas vía fax, allí creían la gente que teníamos un cardiólogo allí. Nuestra primera médico, la doctora Leonor Pocaterra, que está otra vez trabajando con nosotros, profesora de la Universidad Central de Venezuela y de la Escuela Vargas, hacíamos consultas a distancia, cualquier duda que ella podía tener en esa zona. Aquí muestro sencillamente ilustrar un par de casos que eran unos indígenas Eñepá, de la zona que nosotros hemos trabajado. Esta niña tenía médicos locales que estaban tratando a esta niña que no salía de su churubata o choza porque tenía enfermedad terrible, y sin poderla dar la medicación adecuada, solamente con imágenes se le envió al doctor Luis Alfredo López, que trabajó con nosotros como dermatólogo, y nos dijo, sencillamente ya tiene 3 cosas: tiene una psoriasis, tiene infección cutánea y una micosis, y con un tratamiento a distancia se curó rápidamente. Otro caso muy representativo es una niña en la comunidad de Huonquén que se iba a morir creyendo que tenía un enterobius vermicularis, que los estudiantes de bioanálisis que estaban rotando con nosotros creían que era un enterobius, y resulta que cuando se mandaron las imágenes al Instituto de Medicina Tropical en Caracas, dijeron que no era un enterobius, que era un estrongiloide. Le preguntaron a los médicos que están en esta comunidad absolutamente rural, que no tiene carretera, no se puede llegar por carretera, sino en avión o por río, que si teníamos ivermectina, y sí se tenía ivermectina, y en la foto de la derecha es el niño 1 mes y medio después de que se hizo el diagnóstico, a distancia, sin que saliera del sitio. Esto inclusive lo publicó el doctor Carlos Chacur, que infectólogo interesantísimo, discípulo nuestro, fue médico rural en Maniapure y en Huonquén. Hoy en día es profesor en la Universidad en Barcelona, en España, además de que está en la junta directiva actualmente de la Fundación Maniapure. Bueno, nos dimos cuenta, en base del análisis de todos estos datos, que en las comunidades rurales se podía atender el médico local y algunas veces un enfermero que tuviera algún tipo de entrenamiento, podía resolver en el círculo a la izquierda 95% de los casos, porque era gente que tenía un poquito de tos, tenía un dolorcito de barriga, se había hecho un raspón y le ponía un poquito de cura sobre eso, y eso era en la gran mayoría de las consultas. Pero había un 5% de casos que no sabían qué era, no sabían cómo resolverlo, o sí sabían, pero sabían que no podían hacer nada en ese sitio. Al haber la consulta, vamos al círculo de la derecha ahora, ese 5% de los casos, 5 a 10% máximo, son los que requieren una segunda opinión. El 80% los podíamos resolver con telemedicina. Y la telemedicina sencillamente era poder comunicarnos, hablar por radio o por teléfono, lo que fuese, pero si podíamos incluir imágenes, que es lo que hace la magia de Internet, o voz, y hoy en día videos, etcétera, el 80% podrían resolverse sin tener que sacar al paciente de esas comunidades rurales. Y eso ocurre igualito en una plataforma petrolera donde no hay problema con los recursos monetarios. El 20% sí ameritaba salir, y esos son los casos que les decía. Si van a salir de Canaracuni para ir al hospital de Maripa, un tumor cerebral o que tenga un abdomen agudo, no hay otra forma sino llevarlo a los centros de atención, que es el centro ideal. Pero la mayoría de las personas que no pueden hacer eso pueden beneficiarse de la telemedicina. Estos necesitados para todo este tipo de servicios están en todas partes. Están no solamente la Gran Sabana, solamente en Amazonas, en cualquier sitio. Los centros poblados de Caracas
o de cualquier ciudad venezolana o cualquier ciudad grande latinoamericana, donde hay favelas, etcétera, se convierten en centros rurales en muchos sitios. Bueno, la telecomunicación es la diferencia, y esto fue una entrevista más o menos en el 2010, cuando había salido el satélite Simón Bolívar, y tuvimos mucho entusiasmo de que eso se iba a utilizar en prácticamente todos los centros donde pudiéramos tener centros de atención conectados a Internet. Bueno, fue subutilizado, y después recientemente, hace menos de un año creo, dejó de funcionar ese satélite, y hoy en día hay que consultar para servicios privados para poder manejar con telemedicina. Esta experiencia nos dijo que teníamos los niveles de atención, eran a 3 niveles principalmente. Nosotros abajo, si ustedes ven los cuadros donde dice centros de atención médica, puede ser ese de Canaracuni, pero puede ser el hospital de Caicara del Orinoco, o el de Puerto Ayacucho, o el de Tumeremo, o el de apartaderos, donde haya un tipo de comunicación. Nosotros nos dimos cuenta que lo que requeríamos era un centro a donde pudieran comunicarse y hacer la consulta, que lo bautizamos como un centro de triaje virtual, donde había médicos mejor formados que tenían tiempo y acceso a la literatura. ¿Perdón? Tomás, 5 minutos. Ok, bueno, estos 3 niveles de atención hicieron la diferencia. Esto lo reprodujimos en 35 centros en Venezuela, y después a nivel internacional en Ecuador, Bolivia y en Colombia también. Estos son pruebas de algunas de las muestras en esos sitios. Tuvimos reconocimientos por esas experiencias que ya tenían 20 años para ese momento, y el Foro Económico Mundial y la Fundación Schwab nos dieron el reconocimiento, y bueno, pudimos trabajar. Esto es el gran salto, y ya lo dije antes, el proyecto del genoma humano, la interacción fue lo que cambió, y lo que está cambiando todo. Lo que quiero decir es que toda esta tecnología nueva, la 4ª revolución industrial, la inteligencia artificial, el machine learning y el Internet de las cosas, no es para sitios de alta tecnología. Aquí ha habido, en este artículo muy reciente de Salud Global, la inteligencia artificial en los sitios donde hay pobreza y limitación de recursos. Es donde probablemente tiene mayor beneficio y mayor número de personas impacta. Bueno, toda esta parte de la crisis pública de salud de Venezuela es bien conocida por todos ustedes. Aquí yo hago un análisis de la diferencia de lo que es en el siglo XX, partiendo de 1900 hasta el año 2000 y el 2025. La curva de abajo es un país pobre africano. La línea roja es la venezolana, y Europa era la relación de calidad de vida, salud, alimentación, educación, desarrollo y economía, que están ligados unos con los otros. Europa tuvo las 2 guerras mundiales, fueron trágicas, y podemos ver lo que fue Venezuela después del año 25, cómo mejoró. En un momento dado, la economía fue la 4ª economía por ingreso por cápita de los individuos. Y bueno, tuvimos problemas a finales del siglo XX, y después hemos tenido, pongo ahí la referencia, el Foro de Sao Paulo entró en el país y ha tenido esta terrible situación en la actualidad. El legado de Gabaldón se lo llevó el viento. Bueno, esto fue publicado en el Lancet el 9 de mayo del 2021. No creemos que se lo haya llevado el viento. Está ahorita a punto de perderse, pero hay que creer en que podemos hacerlo, y yo creo que estas conferencias de la doctora Pujol y todo lo demás que ha estado ocurriendo es una muestra que podemos seguir. Esto es nuevamente demostrando la presentación que hicimos sobre la salud venezolana en Davos, nuevamente para que vean el centro Bueno, la telemedicina empodera al personal técnico en salud. La tecnología, y quiero que entiendan esto, la tecnología genera herramientas para diagnósticos precisos y rápidos que eran impensables hace 20 años. Estas
plaquitas que ven a la derecha, que es para detectar malaria, es la misma que se usa para el COVID actualmente, para ver si la mujer está embarazada o no, y para cantidad de medicamentos y diagnósticos actualmente. La información a distancia crece rápidamente, y eso el COVID nos lo ha demostrado. Y tercer punto es, debemos estimular la formación adicional al personal paramédico y de carreras cortas en salud. Esto ya nombré lo del caso de los physician assistant, etc. La demanda de servicios, fíjense qué interesante. El número de ingresos en servicios médicos y en escuelas de medicina en Estados Unidos ha ido reduciéndose. Y hay unas proyecciones en ese país y muchos otros países que habrá dentro de 15 años para gente de atención en salud. La demanda esperada de médicos para 15 años va a incrementarse en 5%. Estas proyecciones americanas. En cambio, la demanda esperada para el physician assistant, o sea, carreras más cortas en salud, pero ellos lo forman muy bien, es del 33%, o sea, 6 veces más grande que lo que es 600% de la demanda de médicos. La propuesta para formación del recurso humano en salud, las escuelas de medicina convencionales y autónomas. El concepto académico es fundamental y ese es parte del mensaje que queremos llevar como el mensaje inicial del doctor Valdó en aquel momento. La escuela de enfermería, de odontología, de nutrición, salud pública, etcétera, tienen que ocuparse de fortalecer eso y utilizar las herramientas de telecomunicación para poder hacerlo. La escuela de medicina simplificada y o carreras cortas en salud son ejemplos internacionales, los dije, physician assistant, nurse practitioners, les soignants, y pueden ser perfectamente bien manejadas. Yo creo que en Venezuela se hizo un buen proyecto que era de medicina integral comunitaria, si eso hubiese sido mantenido con niveles meramente científicos y académicos, y no que se convierta en un tema más bien de política, porque se ha desvirtuado mucho el concepto de un individuo que puede hacer, que son muchas veces enamorados de salud, que quieren trabajar en eso, y yo creo que nuestras universidades en el futuro autónomas tienen que formarse en ocuparse de recuperar los niveles de formación de esos individuos, que muchos de ellos van a ser útiles si se les entrena en forma adecuada. El doctor Valdó fue el responsable de todo esto. Termino estas 4 diapositivas con algo que no presenté la sesión anterior, porque esto fue una visita para que vean el entusiasmo que nos puede dar y saber que la tragedia venezolana tiene luz. Esto fue una visita que hicimos, no podíamos ir en avión a sitios que son muy distantes, visitando el hospital de Arnoldo Gabaldón en Caicara del Orinoco. Nos reunimos con sus directivos completos. Ellos están recibiendo apoyo de sector público, sector privado, de UNICEF en este caso, y están trabajando de una forma extraordinaria, y hemos compartido con ellos el trabajo que nos han autorizado desde el Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar para que todo el municipio cedeño, que es extensísimo y es el más pobre del estado, trabajemos en 5 nuevos centros de creación de centros de telemedicina y fortalecerlos, gracias en parte de eso al apoyo que hemos tenido desde hace alianzas, hace más de 20 años con embajadas, y digo desde hace más de 20 años, con embajadas como la de Francia, de Canadá y muchísimas organizaciones multilaterales ahora. Entonces creo que las alianzas público y privadas son las que permiten que esto ocurra. Aquí podemos ver en la urbana una población que es en la región de Maniapure, una población con una historia a la costa del Orinoco, importantísimo, por donde pasó Simón Bolívar,
donde estuvo la naturaleza de Humboldt, escribió sobre esto, la pluma de Julio Verne escribió El soberbio Orinoco también, y hemos tenido nuestros médicos allí que han trabajado enormemente. Abajo a la izquierda ven una de las actividades que tuvimos hace como 4 años con el doctor, acompañados por el doctor Virgilio Bosch, haciendo detecciones de hemoglobina no invasiva con equipos absolutamente novedosos. La directora de la escuela es la señora que está en el medio, que es la directora de escuela y es nuestra representante en ese momento. Cuando la visitamos hace 3 semanas, estaba tan feliz que estábamos allá que nos regaló unos bagres de recuerdo a todos. Y a la derecha tenemos a la joven donde estamos montando o reactivando el centro de telemedicina. Es una muchacha, esto es un ambulatorio del Estado. Ella es una médico integral comunitaria que estudió en Caicara del Orinoco. Ella acepta que está muy limitada desde el punto de vista de conocimiento y estamos tratando de darle acceso a comunicación permanentemente para que puedan verse. El otro centro de alianza público-privada es Los Pijihuaos, es un ambulatorio también del Estado, ha sido refortalecido con ACNUR, un apoyo internacional, pero sobre todo, lo más importante es que ese apoyo internacional aquí está viéndose reflejado en la fotografía que está a la derecha. Me toca a mí estar con 2 enfermeras que son locales y han agarrado eso con un amor y un interés. Están felices con que les montemos la parte de telecomunicaciones para apoyarlas, y nos hemos encontrado que ese ambulatorio que estaba abandonado prácticamente esté recuperándose. Terminamos con esto. Esto fue en esa visita eso fue en mayo del 2021, hace menos de 2 meses. Ahí estoy con el equipo de trabajo. El joven que está, el médico que está a la derecha totalmente, el doctor Roberto, que es el primer médico de Eñepá. Eñepá es la etnia que hemos llamado Panare también, de esa región, que estudió en la Universidad Rómulo Gallegos. Es una universidad, él es médico, y estamos entendido que tiene limitación en su formación. Está trabajando junto con 2 de los médicos que están allí, que son graduados terminando su artículo 8 de la Universidad Central de Venezuela, y además tenemos 3 pasantes del último año de medicina de la RACETI y 2 pasantes de la escuela Vargas. Entonces, todo ese equipo de trabajo está trabajando en nuestro centro y lo están haciendo con un entusiasmo que es lo que revelan ellos allí. En Maniapure hacemos estos operativos de salud una vez al año para llevar especialistas a los casos que no son urgentes. Este fue el operativo de hace justamente 1 año, el último que pudimos hacer por el tema de transporte ahora que ha sido imposible. Se atendieron más de 1.900 pacientes en 3 días de trabajo, y con resultados extraordinarios. Y esto es otra de las cosas que es el futuro. El CUMIS, un grupo de estudiantes de 4º, 5º y 6º año de medicina que hacen pasantías con nosotros y han reproducido esa experiencia en muchísimos sitios del país. Bueno, gracias a ustedes por haberme escuchado, el tiempo que me haya pasado y todo, pero esto es lo que soñó el doctor Baldó y podemos reproducirlo, expandirlo en el futuro. Muchísimas gracias.